todo tiene que ver con política. La política es muy importante en nuestras vidas y los romanos decían que idiota es el que no se interesa por la política, el que no tiene ningún interés. Bueno, nuestra responsabilidad no es solo el activismo político, es el analizar, el entender la política. El candidato oficialista, que es el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, él anunció, y es como una decisión, entiendo, de él y de su grupo, quién va a ser su compañero de fórmula, y es compañero. Hubo durante varias semanas mucha especulación de quién sería. Finalmente, él se sacó de la manga a una persona de alto prestigio profesional y político. Son las 12:14, está con nosotros vía virtual, como cada lunes, el doctor profesor Candanedo, quien se nos une ahora a través de Google Meet, y le damos la bienvenida. Rafael Candanedo, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Menú Ejecutivo. Sí, muchísimas gracias, Magdiel. Estoy muy contento de poder compartir este momento contigo, con el DJ Rich, y también con la audiencia de Radio Ancon. Siempre es interesante hablar del acontecer, de la política, y pienso que también la política internacional. Hay un movimiento internacional muy, muy interesante, y también hay un movimiento nacional importante. Yo creo que, Magdiel, lo primero que quiero decir es que todo tiene que ver con política. La política es muy importante en nuestras vidas, y los romanos decían que idiota es el que no se interesa por la política, el que no tiene ningún interés. Y bueno, nuestra responsabilidad no es solo el activismo político, es el analizar, el entender la política. Y por ejemplo, ayer ocurrieron dos acontecimientos importantes en nuestra política. El partido que más adherentes tiene y el que creo que más ha gobernado en las últimas décadas, el Partido Revolucionario Democrático, que como la mayoría de los partidos pasa por una crisis grande. Parece que la crisis es algo común a los partidos, no hay partidos felicianos. Ellos, justamente por los debates, los intereses internos que hay, ellos están pasando siempre por dificultades, y este partido, en primer lugar, ayer renovó su alianza con el Partido Molirena, que es una alianza que deja mucho que desear, porque no está basada en ideas políticas, sino más bien en intereses. Por ejemplo, en los últimos años el PRD le ha dado la Lotería Nacional, que originalmente fue creada para la beneficencia, para ayudar a los más empobrecidos. Se le ha dado, y haya habido todo tipo de corrupción, y hay toda una forma de zafarse de esas denuncias a través de debilitar los instrumentos de control que el Estado tiene. Uno de los grandes flagelos, radioescuchas, que tiene Panamá es la débil institucionalidad. Y hasta que hay poca institucionalidad en el caso de las investigaciones de la lotería, que está a cargo del Molirena, esa institucionalidad ha sido castrada justamente para que no se hagan las investigaciones. Yo creo que ahí es lo más importante. Un segundo hecho que ocurrió ayer fue que el candidato oficialista, que es el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, él anunció, y es como una decisión, entiendo, de él y de su grupo, quién va a ser su compañero de fórmula, y es compañero. Hubo durante varias semanas mucha especulación de quién sería. Finalmente, él se sacó de la manga a una persona de alto prestigio profesional y político, no así una persona, digamos, taquillera en cuanto a los votos. Es una persona que tiene mucho prestigio profesional, es el padre de los bebés probeta en Panamá y en todo el Caribe. Fue el primero que ayudó a la concepción de una mujer que no podía engendrar por la vía natural.
y por eso se le llama bebé probeta. En una probeta puso el óvulo y puso el semen y allí se produjo la concepción. Después ese producto pues se lo pusieron a la madre, pues a la que iba a ser la madre. Y no un caso, muchos casos, una persona de alto prestigio médico, uno de los médicos más famosos, ha ayudado también a la organización de empresas de medicina y ha estado activo bastante tiempo en el PRD. En las elecciones primarias de 2019, Camilo Alain compitió y sacó 2.000 votos. Si usted lo compara con los votos que sacó Zulay Rodríguez, Zulay sacó casi 20.000. O sea, Camilo sacó el 10% de lo que pudo haber sacado Zulay. Si usted piensa en una persona que le puede dar prestigio a la candidatura, cuando la candidatura y el mismo candidato tiene mucho desprestigio, esa persona es Camilo Alain. Si usted está pensando en tener votos, yo creo que la persona no es Camilo Alain. En todo caso, hubiera sido Zulay, que sacó 20.000 votos en la primaria del 2019. Lo digo como referencia nada más. Entonces fueron dos actividades importantes. La alianza con el Molirena, que se restableció, una alianza que deja muy mal sabor porque el Molirena, su denominador común hoy es la corrupción, un partido que nació por las cosas buenas después de la invasión. Estamos hablando de hace 30 años, un partido que nació por las cosas buenas. Se unieron personas que eran de los liberales desde el inicio de la República y desde antes, porque nosotros tenemos liberales desde la época que estábamos unidos a Colombia. Después, cuando fuimos república, hace 120 años, los liberales estuvieron en el poder durante mucho tiempo. Así que de esos liberales que se comenzaron a atomizar, allí se unió, y también otros que eran republicanos, otro partido que era el republicano, se unieron y crearon aquello que se llamó y se llama el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, que fue una coalición de varios grupos que crearon un partido y tuvieron mucho éxito al inicio. Ahí quien fue Contralor y el Contralor Estrella, que no tiene nada que ver con el actual, Chinchorro Carles, era parte del Molirena, entre muchos otros miembros. El señor Mario Galindo, que es una persona también muy reconocida. Incluso en ese gobierno de Endara, Mario Galindo fue el ministro de Hacienda, que es lo que equivale como a lo que hoy se llama economía y finanzas. Entonces, un partido que ha tenido una historia interesante y hoy pues se decidió ir por otro rumbo. Y yo creo que esto es lo más interesante, y lo interesante también es la alianza entre Rux y Blandón, que sigue todavía, sigue llamando mucho la atención. Rux encabeza esa nómina, y el segundo es el líder del Partido Panameñista, José Blandón. Así que por ahí anda nuestra política. Creo que es importante que lo tengamos presente. Todavía hay candidatos que no se han aliado, como el Partido País, que a última hora candidatizó a su líder, el señor Álvarez, para tener un candidato. No creo que vaya a ir solo como partido, pero todavía no se sabe con quién se va a aliar, porque un poco la esperanza que había era, o lo que se esperaba, era que se aliara con el grupo de Rux, el CD y el grupo panameñista. Eso no ocurrió. Puede ser que más adelante lo suban a esa alianza. Y bueno, lo que se cree es que ni Martín Torrijos, que pudiera hacer negociación con País, ni Lombana van a tener alianza. Pero ya hay 5 candidatos, o sea, vamos a tener 9 candidatos en principio. Y hay que ver en el caso de País cómo va a quedar, o sea que ya serían 8 candidatos. Hay 5 candidatos más Martín, Lombana,
y bueno, y Martinelli, que también está en veremos esa candidatura. Creo que todos los pronósticos, todo se dice que Martinelli pues no va a poder correr y que quien va a correr va a ser su esposa, de repente por RM. Es interesante. Un tercer factor que creo que hay que decir es que en algunas candidaturas para representantes, para diputados, va a haber una unión entre PRD y también RM, realizando metas. O sea que va a haber, no en la parte de arriba, pero sí abajo. Así que yo creo que la mesa está servida para seguir viendo qué ocurre en las próximas semanas de estas candidaturas. Las que, bueno, hay algunas, creo que son 5 candidaturas que ya tienen su candidato a presidente y su candidato a vicepresidente. Creo que hay que prestar mucha atención también a lo que uno normalmente no le presta atención a las candidaturas para diputados y menos para representantes, y son tan importantes como la misma candidatura presidencial. Ahora, Rafael, algo interesante es que nuevamente los partidos políticos vuelven a ese escenario protagonista dentro del tema de las candidaturas, algo un tanto distinto a lo que veíamos en las elecciones pasadas, en donde Lombana arrasó con bastante fuerza y las candidaturas independientes comenzaron a parecer muy, muy atractivas para el electorado. No obstante, a lo mejor estamos un poco temprano para ello, pero los independientes han pasado ya no a un segundo plano, ya prácticamente han venido mermando un poco su exposición mediática, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver mucho con el tema de las alianzas que está causando, digamos, tanto interés en la opinión pública. Sí, mira, ocurre que está ya demostrado que los partidos son la correa de transmisión de la democracia. Por eso los partidos hay que pelear para que ellos sean democráticos a lo interno, para que haya democracia interna. En países como el nuestro, donde sobresale el caciquismo, normalmente los que terminan dominando los partidos son los caciques, y los demás lo que hacen es asentir, y ese asentir termina creando todas estas distorsiones que nosotros tenemos. Pero la correa de transmisión sin duda son los partidos políticos, son los grupos, y son los que tienen la fuerza, tienen la energía colectiva para poder, sobre todo el día de la elección, que es fundamental. El día de la elección es fundamental tener estructuras amplias que puedan ayudar a que los votantes estén allí. Una sola persona no puede hacer eso. Finalmente, hay grupos independientes que se van convirtiendo casi, y no solo estoy pensando en Vamos, hay candidatos que lo que terminan organizando es prácticamente un partido, solo falta el nombre de partido, porque es necesario para que usted pueda llevar a cabo las cuestiones. ¿Qué ocurrió con Lombana y los independientes hace 4 años y más, en las elecciones de mayo de 2019? ¿Qué ocurrió? Era tal el hartazgo, era tal el asco de la población frente a la corrupción, que sigue minándonos. Era tal que dijeron: no queremos los partidos políticos tradicionales, ni los partidos políticos. Y muchas personas se aventuraron a la propuesta independiente. El 25% de los electores para las candidaturas presidenciales votaron independiente. Dentro de eso, el 21% le tocó a Lombana. El 4% se repartió entre Ana Matilde y el otro Ameglio, el que se sacó poco, ¿no? Muy pocos. Pero esa es una situación que era para aquel momento donde el tema de la corrupción ya era asqueaba, y no es que no siga asqueando, sino que era el tema, uno de los temas principales en ese momento. Hoy uno de los temas principales ya no es la corrupción, no es que los panameños se hayan
dejado de interesar por la corrupción y que no le siga asqueando y que no siga mostrándonos las debilidades institucionales, las debilidades éticas del país, sino que el tema del desempleo está en primer lugar, el tema de la crisis económica está en primer lugar, crisis económica que tiene un factor importante y que no y un factor causal importante y que no solo es de nuestra cosecha panameña, es la crisis por la COVID, por la pandemia, que todavía la pandemia no se ha ido. Hay personas que dicen la pandemia se fue, la pandemia no se ha ido. Es más, desde el punto de vista práctico en Estados Unidos, por ejemplo, está de nuevo volviendo. Claro, hemos buscado metodologías, las vacunas, la alimentación, todo lo que hemos conseguido, por eso hemos conseguido como humanidad hacer frente a la pandemia, pero la pandemia está allí y eso sigue afectando. Nosotros tuvimos 18% de caída del Producto Interno Bruto. Todavía no nos estamos reponiendo a pesar de que crecemos como los países que más crecen en América Latina, pero todavía no conseguimos reponernos y hay muchos negocios, hay sectores de la economía que no han conseguido levantarse. Y pongamos el ejemplo del turismo o el comercio al por menor o los restaurantes, solo para poner unos ejemplos. Entonces, las prioridades hoy de nuestra sociedad son otras. No es que la corrupción no sea importante. Y de alguna manera, aunque no te dan confianza, los partidos políticos te dan estabilidad. Claro. Así que la gente va a votar por partidos políticos. De hecho, hay un partido pequeño que es el Partido Movimiento Otro Camino, que fue fundado por el principal beneficiario de la votación de los independientes, de las personas que no querían votar por los partidos políticos. Así que yo creo que sí hay un reacomodo de fuerza y en el caso, el reacomodo en el caso de los partidos políticos. Mira, yo pienso que hay muchos mitos sobre los independientes. Los independientes no son tan independientes, son libre postulación, pero en muchos lugares ellos se están uniendo con los partidos tradicionales. De alguna manera, bueno, aunque sea en una actividad porque hay relaciones sociales, somos un país pequeño donde usted tiene un amigo que es PRD, tiene un tío que es del CD, tiene un primo que es de Moca, o sea, estamos y la gente, aunque no vaya por un partido, sí tiene ese tipo de relaciones. Por supuesto, que en un país tan pequeño, pues no es algo tan extraño que sea ese tipo de situaciones. Rafael, tenemos que irnos a un cambio comercial breve, pero te agradezco si nos esperas esos minutos para seguir analizando otros aspectos también importantes y pudiéramos hablar un poco de aspectos internacionales que gustes. Mañana también el presidente va a tener su intervención en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. De repente, un poco de esa agenda que Panamá debería llevar también al resto de los países americanos, y recientemente pues estuvo el grupo de los 77 con la representación de nuestra canciller pues también exponiendo un tema importante que es el de la migración. Sigue siendo uno de los aspectos más importantes en la agenda internacional, pero nos vamos al cambio y en la vuelta pues seguimos conversando. Estamos conectados virtualmente con el doctor profesor Rafael Candanedo, aquí como cada lunes, analizando un poco la situación nacional e internacional. Hablábamos un poco, Rafael, sobre pues ya se calientan los motores y las alianzas empiezan a concretarse. Algo importante también es la agenda actual del país. Hace poco estuvo Panamá participando en el grupo de los 77 bajo la representación de la canciller panameña Yanaina Tehuane-Mencomo, que dicho sea de paso también es la que dirige el plan de campaña del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Rafael, un poco repasando esa agenda internacional que ha presentado Panamá, que ha empezado a activarse bastante, incluso han manifestado la intención de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Panamá también perfilándose como un punto neurálgico para los encuentros internacionales y al mismo tiempo atravesando
por situaciones críticas como la migración, algo que no escapa al mundo. Sin embargo, Panamá pues es parte de esa oleada migratoria que no solamente se ve en América, sino incluso en Italia, en Lampedusa. Hace poco también ha habido una especie de conflicto, ya que no han podido controlar la situación migratoria, algo que es un objeto normal, el tema migratorio, pero ¿qué está pasando? Y sobre todo en regiones como las nuestras, en donde este tipo de avalanchas, si pudiéramos decirlo, Rafael, parecen ser incontrolables, mientras que el resto de la región, por supuesto, eh, lo ve, pero tiene sus propios problemas internos, por lo cual nuestra agenda quizás no pareciera ser tan importante para ellos. ¿O cómo lo miras, Rafael? Bueno, el tema de la migración es uno de los problemas de nuestra época. No es un problema tan sencillo de resolver y realmente se requiere reformas estructurales para evitar que las personas tengan que salir de sus lugares. Y todo está relacionado porque tiene que ver mucho con los problemas económicos, los problemas de violencia. Muchas de las personas que migran porque creen que y por ejemplo, en el caso de América, migran hacia Estados Unidos, que es una economía que, a pesar de las dificultades que tiene, en muchas ocasiones hemos tenido casos de casos de, de carestía. Por ejemplo, el tema de en el 2008, ¿no? Que hubo unas caídas por el tema de las hipotecas, ahora por temas de inflación, por la pandemia y demás. Es una economía que es muy atractiva para muchas personas. Entonces las personas no encuentran en sus lugares cómo salir adelante, y por eso esa falta de oportunidades, falta de tierra, falta de poder conseguir lo básico, los lleva allá. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el caso que ya es crónico de los haitianos. Y una de las rutas que los haitianos encuentran es ir a Ecuador, ir a Brasil, ir a otros lugares, y de allí entonces pasan por Panamá. Igual ocurre con los cubanos, ocurre con los venezolanos. El caso de Venezuela es uno de los casos más patéticos porque es uno de los países más ricos de América. Tiene los yacimientos petrolíferos y de hidrocarburos más grandes del mundo. Sin embargo, es un país altamente empobrecido, con los niveles de pobreza más altos y también de inflación. Entonces, esas personas pasan por aquí, también colombianos. Nosotros, y yo creo que por eso es importante que Panamá tenga siempre un pie en la integración regional. La integración regional nos puede ayudar para sensibilizar a otros países frente al problema que tiene un país que no tiene vocación migratoria, y yo creo que eso es algo positivo de Panamá y debemos preservarlo, que la gente sienta que hay oportunidades en el país, que no lo obligue a migrar, que el que quiera viajar, viaja porque quiere, no porque se ve obligado. Bueno, eso no ocurre con colombianos, con ecuatorianos, con peruanos, no ocurre con venezolanos, no ocurre con cubanos, no ocurre con haitianos, y la integración regional efectiva es la que nos puede ayudar en gran medida a nosotros a hacer frente a ese problema, un problema que tenemos porque también tenemos una posición geográfica que por aquí es por donde la gente pasa. Ocurre igual con la droga. La droga la tenemos por aire, mar y tierra, porque es un lugar de paso. Esa es nuestra vocación, es nuestra naturaleza, es nuestra virtud y también es nuestro pecado, estar en esa posición tan especial donde estamos, en
en la geografía. Entonces, yo creo que es interesante que la canciller haya presentado eso ante la reunión que ocurrió en La Habana, que se llama la reunión del 77, pero ya son 134. Es más, solo hay 59 países que están en las Naciones Unidas que no son parte de esta idea que ya tiene 60 años de haber creado este grupo justamente pensando en las economías del sur, las economías más desfavorecidas, las economías que muchas veces no consiguen avanzar justamente por economías que ya están hechas y que han vivido de alguna manera de extraer los recursos de los países del sur, como es nuestro país. Entonces yo sí celebro que Panamá ponga su voz en un foro en el que están 134 países, ahí están los países con mayores dificultades económicas, no es el caso nuestro a nivel general, y nosotros tenemos que luchar para que esas oportunidades que panameños tienen de educarse, de poder tener movilidad social, de tener satisfechas sus necesidades, pueda llegarle a la mayoría de los panameños, porque en el fondo, Magdiel, yo creo que no hay que mentirse. Nosotros tenemos un Haití en Panamá también. Tenemos personas, lo único que no tenemos Haití es que muchas personas han decidido no migrar. Siguen apostando a Panamá para hacer su vida, no migrar como migran muchos haitianos, pero tenemos más del 20% de la población que vive como si viviera en lo peor de Haití. Y bueno, creo que también es interesante, la economía siempre está presente, por eso nosotros también tenemos que instruirnos más sobre economía. Hay un caso interesante, el caso de el G20, que ya no es G20, es G21. Ahí están las economías más grandes del mundo, incluidos Estados Unidos, incluidos los países, Canadá, en América, Estados Unidos y Canadá, que están entre las 7 economías más grandes, y además están los 5 países europeos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, los países que están en el de primer número en el ranking de las economías más fuertes del mundo, pero además están las economías emergentes, como la economía brasileña, la economía argentina, y ahora le dieron vamos a decir, un nuevo puesto. Ahí ya estaba la Unión Europea, aparte de países como los que he mencionado, también estaba la Unión Europea, y ahora han incluido a la Organización de la Unidad Africana, que me causa gracia porque la Organización de la Unidad Africana reconoce que su inspiración como organización fue el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Lo tiene en su preámbulo. Eso es interesante. Entonces, ahora es miembro allí. Y, bueno, las economías emergentes, y allí llamó mucho la atención el papel de Brasil y el papel interesantísimo de la India. A mí me parece, Magdiel, que es fundamental que nosotros tengamos una relación mucho más estrecha con la India cuando nosotros tenemos una migración interesante de la India a Panamá, que eso nos hace diferente también de los países centroamericanos. El primer pie la primera cabeza de playa donde los indios de la India pusieron pie fue en Panamá, y nosotros no hemos sacado mucho provecho. Hoy, una de las grandes economías por tecnología que ha conseguido ponerse al frente de la tecnología, y lo está demostrando con viajes espaciales al espacio y concretamente al sur de la Luna, es la India. Bueno, y la India que uno de esos está pocos países liderando en este momento, claro. Y el primer ministro Modi
es una persona que está hoy en la tendencia mundial, ha puesto su país y está además ayudando a otros países a que se involucren en el mundo digital. El mundo digital no lo podemos desconocer, pero no es solo decirlo, es hacerlo. Y nosotros vemos que a veces nuestra gente aquí está dormida, nuestros líderes están dormidos. Mira, la India, solo para poner un ejemplo, tiene 1.300 millones de personas con carnet digital. Que ese carnet te sirve. ¿Tú te imaginas si el seguro social nuestro estuviera en eso? Por aquí primero está la corrupción, porque están en el juego de la corrupción que les divierte y les hace deporte. Esas personas al mismo tiempo no quieren que el país esté digitalizado. Bueno, y un aspecto importante, Rafael, y bueno, y terminamos con esas últimas observaciones que son muy interesantes, es que tenemos que ponernos a tono, y más si estamos buscando protagonismo a nivel internacional. Tenemos que llevar algo sobre la mesa, no solamente nuestras propias preocupaciones, sino también algunas respuestas a tantas interrogantes que tiene el mundo actualmente, y buscar liderar en el aspecto de una propuesta más alineada, ¿no?, con el tema actual, aunque bueno, algunas se han hecho o se ha mostrado interés por parte, pues, de Panamá de liderar algunos aspectos como la ciberseguridad y demás, pero tenemos que también demostrar con hechos. Rafael, nos quedamos sin tiempo esta semana, pero dejamos muchas cosas como siempre sobre la mesa y en la agenda para discutir el próximo lunes, si te parece. Por supuesto. Yo quiero solo rematar también con la nueva visión de BRICS. BRICS es el acrónimo de Brasil, ¿qué? Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, correcto. Sudáfrica, y hoy se va a unir Arabia Saudí, se unir ya en la reunión que van a tener en enero, también va a participar Argentina, Etiopía. Son economías emergentes fuertes, y yo creo que nosotros no podemos ponernos de otro lado, sino estar viendo qué está ocurriendo en el mundo. Porque imagínate, yo pienso, por ejemplo, en el caso del contrato minero. Hoy China es el dueño del 37% de las acciones de First Quantum. Entonces ahí hay un problema geopolítico también que nosotros debemos considerar, el que esté a favor o el que esté en contra. Pero ahí hay un tema también, porque la economía de China es una economía arrolladora que dentro de pocos años se convierte en la primera economía mundial. Te mando un fuerte abrazo y a la audiencia. Gracias, Rafael. Por supuesto que sé que estaremos el próximo lunes abordando más temas con el doctor Rafael Candanedo. Bueno, y son las 12:50 del mediodía. Nos despedimos de esta manera del doctor Rafael Candanedo, quien muy amablemente está con nosotros cada semana para este análisis habitual, iniciando cada lunes con temas nacionales e internacionales y hablando un poco de economía y de agendas internacionales. Lo importante es que de posicionarnos en temas relevantes. Está con nosotros la señora Rosabel Miró de la Sociedad Odón de Panamá, porque próximamente Panamá también va a ser sede de un simposio importantísimo que va a abordar el tema del patrimonio natural azul. Y un tema que no es menor, un tema más para un país como Panamá, tan importante en el ámbito ecológico. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente desde la Sociedad Odón de Panamá. Sí, creo que el micrófono... Ajá. Ahora sí. Ahora sí, creo que ahora sí estamos. Sí, aquí estamos. Alto y claro, correcto. Sí, gracias por la invitación que nos hacen. Y bueno, como seguramente muchos de los que nos escuchan han estado viendo en redes, a partir del miércoles 20 al viernes 21 de septiembre se va a estar celebrando en el Hotel Marriott, el que está en Albrook, el simposio sobre manglares titulado Restaurar y proteger los manglares hacia una economía azul para la región. Este simposio forma parte de las acciones de educación e incidencia política
que llevamos en conjunto National Audubon Society y Sociedad de Bienes de Panamá en el proyecto Valorando, Protegiendo y Mejorando el Capital Natural Costero de Panamá. Este simposio está siendo organizado pues, por ambas organizaciones que mencioné ya, a Audubon Panamá y National Audubon Society, y lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Ambiente. Parte de lo que se busca es contribuir a tener este espacio donde las personas puedan compartir experiencias, donde se pueda promover el diálogo, donde se pueda generar mayor conocimiento sobre los manglares. Y queremos que esto influya, tan pronto como sea posible, en el fortalecimiento de las capacidades de los que participen y que esto ayude a que haya un renovado impulso en la elaboración, en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos, actividades, todo lo que permita pues llevarnos a proteger, recuperar y darles un uso sostenible a los manglares. Este simposio es un simposio internacional, va a contar con la participación de expertos de Costa Rica, Colombia, Cuba, Brasil, Honduras, déjame ver si se me queda alguien más, de México también. Viene gente que ha estado trabajando en restauración de manglares. Vamos a estar tocando temas como ordenamiento territorial, el uso racional de los manglares, conservación de los manglares. Se van a estar tocando también temas relacionados a investigación, adaptación basada en ecosistemas, ahora que como estamos viendo, el cambio climático cada vez está causando más estragos en muchas costas del mundo y aquí también en Panamá. Se va a hablar también de legislación en zonas costeras, el tema de captura de carbono en los manglares, va a haber especialistas en análisis geoespacial, vamos a tener pues universidades de Panamá participando, ONGs locales, obviamente expertos locales, va a estar gente de la FAO, del PNUD, de CENACYT, obviamente de Medio Ambiente, del ARAP. O sea, va a ser la fiesta de los manglares esta semana y pues la invitación es para que todos los que quieran participar se sumen, es gratuito. ¿Es abierto? Cualquier persona Sí, puede... sí, sí, cualquier persona puede ir. Lo lindo de esto es que es gratuito, uno. Vamos a tener pues la oportunidad de escuchar de expertos mucha información. Gente de la Smithsonian también va a estar participando, de Fundación Natura. Mira, es como digo, es la fiesta de los manglares. Hay un Claro. enlace que te puedo pasar para que los pongan en sus redes sociales, donde las personas se pueden inscribir, todavía están a tiempo para inscribirse. Y bueno, la inscripción nos va a servir pues para saber cuántas sillas vamos a necesitar en las diferentes salas y también pues el tema de las boquitas y los almuerzos. Eh, Eso y va lo a ser a principal partir es que del es miércoles, ¿no? gratis Desde el miércoles, y las a inscripciones partir del cerrarían ¿hasta miércoles, cuándo? hasta mañana en la tarde ya, Claro, porque es importante saber, ¿no? Para todo el tema de la organización dentro por del hotel. supuesto. Pero esperamos que muchos jóvenes participen para que comiencen a hacer enlaces con gente que sabe mucho de estos temas y pues tomen experiencia y haya mucho intercambio de conocimientos. Por supuesto, lo bonito de todo esto es que en Panamá el tema de los manglares es sumamente importante, sobre todo cuando se habla de desarrollar una economía enfocada en preservar este patrimonio tan importante. Porque sin ser tan analítico, pues uno puede darse cuenta que podemos generar mucha industria, generar un país económicamente activo, pero si no permitimos las condiciones adecuadas para salvaguardar algo que directamente nos protege, pues de nada sirve. Entonces, ahora con el tema de la vulnerabilidad que tiene nuestro país con respecto al tema del cambio climático, creo que no es descabellado el tratar de redoblar esfuerzos para enfocarnos en desarrollar economías azules, ¿no? Correcto, sí. De hecho, va a haber toda una tarde donde se va a estar conversando de este tema de específicamente el tema del carbono
eh, en manglares, dinámica de carbono, azul. Am, eh, los manglares son tan importantes y nosotros tenemos mucho manglar por donde miremos. Vamos a las costas y nos vamos a encontrar con manglares, manglares de diferentes especies, de diferentes tamaños. Y los manglares no solamente sirven para alojar biodiversidad, los manglares también nos sirven es como una refrigeradora y ahí tenemos muchos alimentos que vienen de los manglares y muchas comunidades que dependen de esos alimentos, de la venta de esos alimentos. Muchas comunidades dependen de que esos manglares protejan sus costas, no se erosionen esas costas donde están. Eh, los manglares incluso aquí en la ciudad nos ayudan también a proteger monumentos históricos como la Torre de Panamá Vieja, Claro. todo lo que es nuestra historia. Entonces, por donde lo vean, los manglares nos sirven para algo. Nos sirven para turismo, nos sirven para preservar nuestras comunidades, nos sirven para alimentación, nos sirven para muchísimas cosas y el simposio nos va a dar chance de tener mayor conocimiento. Adicional de que el último día del simposio vamos a estar lanzando la iniciativa de la creación de Alianza de Manglares, capítulo de Panamá. A nivel mundial ya existe una alianza mundial de organizaciones, empresas, expertos que están trabajando en gobiernos que están trabajando para conservar manglares, protegerlos, restaurarlos. Entonces Panamá pues no se va a quedar atrás y va a trabajar en la creación de su capítulo de Panamá de la Claro. Alianza de Manglares. Entonces es una fiesta esta semana. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por esa invitación tan especial, importante, repensar también la forma en la que miramos a los manglares, no solamente como una fuente natural de protección, sino también como un punto importante para el encuentro de la biodiversidad y todas las formas en las que se puede sacar provecho sin tener que dañar pues a nuestro patrimonio natural. Muchísimas gracias. Allí estaremos, por supuesto, en ese simposio acompañando a la Sociedad Sí, Audubon de Panamá. te esperamos y gracias por la entrevista. Así era la señora Rosabel Miró de la Sociedad Audubon de Panamá. Oye, y antes de irnos, y este tema también de los manglares es muy pertinente con el llamado que hizo el Papa Francisco a la unidad global para enfrentar la creciente crisis climática. Mira, diciendo antes de que sea demasiado tarde. Esto lo hizo durante una videoconferencia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el pontífice destacó que la crisis climática es un desafío crucial de nuestro tiempo y advirtió sobre la escalada de conflictos en todo el mundo, calificando la situación actual como tercera guerra mundial debido a la proliferación de conflictos. El Papa también mencionó su compromiso continuo con la cuestión climática y reveló que está escribiendo un nuevo documento papal como continuación a su histórica encíclica de 2015 en la que la Iglesia se pronunció sobre el cuestionamiento o cuestiones medioambientales. Estos comentarios pues se producen en un año en el que expertos del clima han pronosticado que 2023 será el año más caluroso de la historia, marcado más bien por olas de calor, sequías e incendios forestales. Así que importante este tema climático y pues una forma en la que podemos nosotros también tener acercamiento con opciones que nos ayuden a ser parte de la solución y no del problema. Con esto nos despedimos.